Tejiendo nuestro proyecto educativo comunitario PEC, del pueblo Embera de Yávida. Los Embera preparamos la vida con la madre tierra. Buruburu daucha, hala de kayemon sanwa o chubasita, sanwa o ze burubasita, wanwan zakeran bawara, kane karea o ze burubasita, mantahoma hala de kayemanane. Los pueblos indígenas de Antioquia, desde la ley de origen y el derecho mayor, tenemos nuestras maneras particulares de educar. Por miles de años, nuestros sabios y sabias, padres y madres, nos han enseñado las lenguas e historias de vida, nos han enseñado a pescar y a cocinar, a tejer, a cantar y a bailar. Esa educación tiene como centro el conocimiento y las formas de aprendizaje ancestrales propias. Educación que despliega metodologías y formas de investigar en nuestro territorio. Pero la educación escolar poco valora nuestra cultura. Los libros de estudio, las guías de aprendizaje, las historias y el conocimiento materializados en la estructura curricular están basados en otras lógicas que poco tienen que ver con las nuestras. Mientras nosotros en el PEC construimos es de acuerdo donde estamos ubicados. Un ejemplo claro, en los libros o en las actividades que manda el ministerio nos habla de los semáforos, cuando ni siquiera en el territorio, o sea, los niños no conocen qué es un semáforo, pero si a los niños le hablamos de los ríos, cuando crecen saben que es una señalización que no pueden cruzar. Entonces es como basarnos a esa realidad que hay en el entorno territorial. La educación escolarizada, en su mayoría, los currículos de los centros e instituciones educativas en comunidades indígenas responden a los lineamientos curriculares nacionales, los cuales están basados en modelos pedagógicos occidentales, poco interculturales. Estos perpetúan relaciones de poder asimétricas, implantan valores culturales que vulneran nuestras identidades indígenas e infunden de manera fundamental la pérdida de nuestras lenguas maternas. Ahí está la profundidad del, digamos, el sentido de la vida, ahí está toda la profundidad del pensar de nosotros. Entonces, cuando va perdiendo el habla, ¿sí? Va perdiendo todo. No solamente se pierde lo cultural, sino también la parte espiritual, porque allí está toda la explicación desde la palabra, ¿sí? El significado de los sitios sagrados, los territorios, las lagunas, todo eso está ahí explicado desde la palabra, ¿cierto? Y por lo tanto, en la medida que vamos perdiendo la palabra, en nuestra manera de hablar, vamos perdiendo esa esencia, tanto espiritual, corporal, etcétera, etcétera. ¿Qué han dicho nuestros mayores? Nuestros mayores, la palabra debe seguir caminando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura camina, porque la cultura recrea permanentemente y por lo tanto entonces, en la medida que los pueblos indígenas caminemos desde la palabra de los mayores, nosotros podemos seguir existiendo como pueblo originario. Para el tejido del PEC en nuestras comunidades y pueblos indígenas se ha implementado la estrategia de los microcentros educativos, en los cuales toda la comunidad, desde sabios, docentes, mujeres y hombres, hacen sus aportes referentes a los contenidos y conocimientos que se deben tener en cuenta para desarrollar este proyecto educativo comunitario. El PEC es un tejido de la palabra constante y cambiante, el cual permite un intercambio de experiencias y conceptos dirigido a las formas de enseñanza y aprendizaje en las culturas propias. Bueno, los espacios llamados microcentro es un espacio estratégico que se crea porque ahí es donde nos encontramos todos los docentes, las autoridades, los líderes, los jóvenes, las mujeres, para pensar, soñar y proyectar la educación propia, anclado desde las raíces, desde la cosmovisión, desde la ley de origen, pero también pensando en la interculturalidad, porque como pueblos indígenas no estamos solos, aislados del mundo.
Entonces ahí se tejen como todos esos principios que debe tener en cuenta esa educación desde los 5 pueblos indígenas, desde el Embera, Eyávida, el Embera Chamí, Embera Dóvida, Gunadule y Zenú. Entonces es un espacio donde se analiza todo lo que se debe construir en un proceso educativo como es el PEC, el Proyecto Educativo Comunitario en los pueblos indígenas, y enmarcado en todo el proceso del CEIP, que es el Sistema de Educación Propio Indígena Intercultural, todo el trabajo que se está haciendo desde las 5 organizaciones nacionales bajo el marco del decreto 1953. Lo que los Embera Eyávida entendemos por educación propia. Desde el principio, cada uno de los pueblos indígenas y otras culturas son generadoras y portadoras de una educación propia concebida en su ley de origen o el derecho mayor, lo cual posibilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. En particular, en los pueblos indígenas, la educación propia se rige en forma espiral, recogiendo los saberes y conocimientos del pasado y presente para tejer la vida y los sueños de la futura generación. Estandarizar nuestros pensamientos y conocimientos que tenemos. O sea, si hay un conocimiento múltiple que nos sirve a nosotros, que nos fortalece a nosotros, en este momento nosotros no estamos trabajando así como estamos pensando, o no tenemos el listado o los temas que nosotros tenemos en nuestra comunidad, porque estamos ceñidos al mandato del Ministerio de Educación, que eso pues es totalmente nosotros. Por lo tanto, Ministerio de Educación a nosotros no reconoce como nosotros implementamos o como nosotros queramos implementar nuestras enseñanzas en nuestro contexto, en nuestra comunidad. La ventaja de nosotros como pueblo de Eyávida y lo que llevamos en construcción, porque no hemos terminado, o sea, la entrega de este documento no se acaba acá, porque la necesidad surge cada día más, la evolución en las comunidades. Entonces, la ventaja y la importancia que tenemos nosotros como Embera Eyávida, tener un PET y con nuestras mallas, con las mallas curricular construido desde los conocimientos de nosotros, de la comunidad, porque no es solamente los docentes y los directivos o los consejeros que están en la parte regional construyan, sino que viene desde la comunidad donde participan todos los padres de familia, la comunidad en general. Es porque nosotros miramos es desde la base, teniendo en cuenta cada uno de los niños en qué condiciones están. Y mientras ya el PEI, que no es lo nuestro, bien, solamente se reúnen un grupito de personal educativo para construir sin tener en cuenta todo el entorno que hay en Colombia o en donde estén. Mientras lo de nosotros, porque tenemos conocimiento y hacemos partícipe en todas las actividades, las necesidades que hay en las comunidades. La educación propia exige conocimiento de la cultura, estar cimentados en los usos y costumbres y la reconstrucción de nuestras historias. Las personas idóneas para mantener vivas nuestras culturas indígenas son aquellas que pertenezcan a estas. Por lo tanto, la educación propia requiere no solo una reglamentación distinta a la de la educación recibida por la cultura mayoritaria, sino docentes dispuestos a conocer, defender, afianzar y recrear sus tradiciones y aprendizajes. Como toda construcción, son procesos que se llevan de una manera no prematura, sino que son instancias de tiempos. Entonces empezamos a nombrar el pueblo de Embera Eyávida PEC, Proyecto Educativo Comunitario, pero a través, digamos, de la evolución, de la transformación del pueblo, llamamos en un microcentro del pueblo de Embera Eyávida, pasamos a llamar PECI, es decir, Proyecto Educativo Comunitario e Intercultural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una comunidad
mayoritaria, que es Capunia. Por eso tenemos que pensar desde lo propio, pero también lo apropiado, ¿cierto? Entonces, por eso le agregamos esa interculturalidad. La educación debe permitir cimentar muy bien nuestros saberes, pensamientos y conocimientos propios para fortalecernos como pueblo. En esa medida debe ser intercultural, concibiéndola como el puente de interconexión para dialogar con otras culturas, teniendo en cuenta que las otras culturas tienen otros pensamientos, otras formas de vivir, de pensar, de crear y de construir. En esa medida, concebimos la pedagogía como la posibilidad de aprender desde el diálogo y el pensamiento con los otros. Nosotros unificamos prácticamente buscamos transversalizar los 4 proyectos pedagógicos que hay para el pueblo de Yávida. El proyecto, por ejemplo, se unificó el proyecto pedagógico Matemática y Tecnología, que también, o sea, no dejamos a un lado lo del occidental ni lo nuestro, porque es que desde lo nuestro nosotros aplicamos las matemáticas, las tecnologías. Está el proyecto pedagógico Lenguaje y Comunicación, que sería el lenguaje castellano. Está el inglés. Aparte de eso, nosotros aplicamos el Embera. Está arte y lúdica, donde también entran varias áreas o varias asignaturas. También está mujer, hombre, sociedad y madre tierra. O sea, en esos 4 nosotros unificamos todas las áreas que manejan las instituciones occidentales. En el área transversal está la investigación, porque no podemos dejar a un lado la investigación, la historia que tiene nuestro pueblo. El mensaje a las autoridades pues es que nos sigan apoyando a los consejeros, que nos sigan aportando y acompañando, porque este es un proceso. Sabemos que desde la educación parte todo. Si una comunidad no está educada, es una comunidad que siempre va a estar atrasada, digámoslo así, y va a tener poquitos dirigentes. Entonces ahorita necesitamos formar líderes jóvenes críticos, no criticar por cosas pues de criticar o generar divisiones, sino de formar niños con un corazón bueno, es lo que queremos. Entonces el acompañamiento de parte de la organización indígena de Antioquia pues es nuestra esperanza de que esto siga caminando.